Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. En la entrevista de hoy nos acompaña el doctor en Antropología Social e investigador del INAH, Juan Manuel Sandoval Palacios, para charlar acerca del Tren Maya. En el reportaje hablaremos de qué ha sucedido a un año del accidente en la línea 12 del metro. Jorge Meléndez analizará en su comentario el retroceso al aborto legal en Estados Unidos. En el panorama internacional hablaremos de la carrera presidencial en Filipinas. La selección musical está pensada en usted. Disfrútela. Les saludo en esta calurosa tarde de viernes. Soy Alma Lilia Martínez y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los próximos minutos. Esperamos que se ponga en contacto con nosotros enviando un mensaje de WhatsApp en el número 5512-332915 o llámenos al 55 41 55 1060. Ya está lista la entrevista. ¿Nos acompaña a escucharla? En esta ocasión nos acompaña afortunadamente el doctor Juan Manuel Sandoval. Ha sido una polémica muy ríspida, yo diría, y muy polarizante, la del famoso Tren Maya. Hoy que estamos grabando esta parte del programa, leía, doctor Sandoval, que por un lado, tanto Semarnat como otras organizaciones oficiales dicen que en efecto no se han hecho los estudios de impacto ambiental para el tramo 5 del Tren Maya. Algunos otros personajes de la vida académica también señalan que en esta parte que va de Playa del Carmen a Tulum es donde puede haber, según el doctor Gerardo Ceballos de Economía de la UNAM, los mayores problemas para el Tren Maya. Pero tú hiciste un trabajo de campo muy acucioso que apareció en una revista semanal, pero tu trabajo es de 75 cuartillas y quisiéramos saber tu opinión sobre cómo está el asunto esto del Tren Maya. ¿Qué opiniones nos puedes dar sobre este tramo que es el supuestamente más polémico? Pues en primer lugar, muchas gracias, Jorge, por la oportunidad de expresar algunas ideas que tenemos al respecto. Yo soy investigador desde hace 45 años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por ley orgánica desde su creación, pues estamos obligados como investigadores del mismo instituto a la salvaguarda del patrimonio arqueológico y paleontológico, así como la investigación antropológica del pueblo mexicano, ¿no? Entonces, respondiendo a esa demanda legal que por ley nos corresponde y en nuestra materia de trabajo, es que desde el principio que se anunció la construcción o la propuesta de crear ese Tren Maya, que en un momento solamente abarcaba 900 kilómetros y después se fue ampliando hasta lograr los 1,500 kilómetros con un recorrido desde Palenque a Chiapas, Tabasco y toda la península de Yucatán, pues nos dimos a la tarea de analizar un grupo de investigadores del mismo instituto preocupados por esta situación y otras más que desde mucho tiempo antes hemos venido trabajando, pues lo que iba a significar precisamente este gran proyecto. No es nuevo, hay muchos antecedentes de varios otros proyectos, pero sí nos importaba entender, y porque además así se planteó, que el Tren Maya pues era un mecanismo de reordenamiento territorial de toda la península principalmente. Entonces no se puede ver el Tren Maya aislado de toda una otra situación mucho mayor que implica precisamente ese famoso reordenamiento territorial en función del supuesto desarrollo de la región en beneficio de las mayorías. Cuando hemos visto que a lo largo de décadas o inclusive de siglos ha sido lo contrario, siempre ha sido explotada esta región en beneficio de unos cuantos. Y en esa perspectiva nos dimos la tarea de intentar averiguar pues qué iba a ser
el instituto como instituto, porque le competía pues atender esta situación, no solamente en lo arqueológico, sino también en lo antropológico, en lo etnológico, etcétera, en lo histórico. Así que empezamos a solicitar información al instituto, a las mismas autoridades, y plantear la necesidad de hacer una serie de estudios previos al inicio de esta gran obra para ver precisamente su desarrollo y su posible impacto. No hubo respuesta por parte de las autoridades, no hubo respuesta por parte de otras instancias, que por cierto, en general este tipo de obras le corresponderían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y Transportes, no a la Secretaría de Defensa Nacional. Y de repente, no, pero antes de eso a la Secretaría de Turismo. Entonces, esto nos habla de cómo ya había un objetivo en general y también particulares de dedicar el Tren Maya a promover el gran turismo para llevarlo a una gran cantidad de zonas arqueológicas, que para lo cual se habla de que se están mejorando las condiciones para su visita. Cuando sabemos que la capacidad de carga de muchas de estas zonas arqueológicas, sobre todo en la península, en el sur sobre todo, como por ejemplo en Calakmul y en otras más, pues es muy limitada. Y hablar de llevar millones de turistas, pues ya implicaba hablar sin conocimiento por un lado y por el otro el riesgo de afectación. Entonces, al no tener una respuesta por parte de las autoridades de decir vamos a estudiar, vamos a ver qué va a pasar, cómo está la situación y qué puede pasar con un proyecto de esta naturaleza, sin recibir respuesta, pues nos dimos a la tarea, como decía, de recabar información, y viendo que ya se empezaban a avanzar las obras, parte de Fonatur, del Fondo Nacional para el Turismo, sí. Y se empezaban a otorgar ya las concesiones a empresas transnacionales para avanzar los tramos, abrir los tramos, argumentando que ya una buena parte de la ruta, desde Palenque al menos hasta Izamal, había un derecho de vía porque existía ya el ferrocarril desde los años 30, pues, y que no iba a resultar afectado, pues vimos que el INA se estaba quedando atrás de haber empezado a participar de ese proyecto de manera oficial, institucional, y realmente cuando debería... O sea que ustedes lo hicieron a un lado desde el principio. Pues nunca nos hicieron caso. Eso puede decirse que es hacer a un lado, porque cuando nos corresponde por ley entrar, y esa es nuestra posición como investigadores del INA, y no solamente en términos de ley orgánica, sino también por nuestra ética profesional. Entonces ahí la cuestión es cómo, si no hay respuesta de las autoridades, si no nos dan información, y si no hay una respuesta a una demanda que estábamos planteando a una serie de investigadores, arqueólogos, antropólogos, sociales, etcétera, para iniciar una serie de proyectos de análisis de las condiciones no solamente de la población, sino de las zonas arqueológicas que se iban a resultar impactadas, pues era muy difícil pensar que se iba a poder lograr algo, ¿verdad?, si no se iniciaba desde el principio que fue anunciado este proyecto. Porque ahora se habla de que se está haciendo una maravilla de rescate, de salvamento arqueológico, rescate, y etcétera, etcétera, utilizando a una gran cantidad de antropólogos y arqueólogos, contratados sobre todo. ¿Por qué no se hizo desde el principio? ¿Por qué no se respondió a los investigadores que estábamos interesados en ello, por un lado, y también a la contratación, pero en buenas condiciones, no como lo están haciendo ahora en todos lados, que las nuevas condiciones son deplorables, ¿verdad? Porque se les contrata como servidores trabajadores de servicios, ¿no? O sea, prestadores de servicios, sin ningún derecho, con peores condiciones, etcétera. Y bueno, los jóvenes egresados, pues lo que necesitan es trabajo. ¿Por qué no se hizo eso aprovechando la planta de investigadores que estábamos interesados, que lo planteamos desde 2018, y contratar a estos 200 que se habla ahora que están trabajando para iniciar? El mismo director de Fonatur lo dijo, nosotros ya habíamos empezado 2 años antes del 2018 cuando se hizo el anuncio. 2 años antes habían empezado a hacer toda una serie de diagnósticos. A ver, ¿por qué no se llamó al instituto? ¿Por qué no el instituto exigió participar en eso cuando es su labor importante, considerando que la península, por ejemplo, de Yucatán, principalmente Chiapas y Tabasco, no se diga? Y ya viendo las cosas como están ahora, Juan Manuel Sandoval, ¿cuál fue lo que ustedes percibieron, detectaron, determinaron y plantean? ¿Está bien trazado
este tramo 5, que es el más polémico, está mal trazado, va a perjudicar a los cenotes, a las aguas profundas que hay ahí, o no, porque además este trazo se cambió, estaba inicialmente en un lado, se cambió a otro, y ahí es cuando empieza la gran discusión de que este trazo va a afectar a una serie de lugares que después pues ya serán ruinosos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, el cambio de trazo no es nuevo. Desde el principio que nosotros planteamos la necesidad de conocer el trazo, se nos dijo que no se podía dar a conocer porque eso implicaría que se empezaría la especulación de tierras que está en todo su apogeo, ¿verdad? Por inmobiliarias, delincuencia organizada, políticos, hasta miembros de las comunidades. No se nos quiso dar esa información y se empezaron los trabajos sin la presencia del instituto. Nada más para darte un ejemplo, un proyecto original era desde Palenque hasta Izamal y de ahí conectarse a Cancún, ¿no? Que hasta ahora está sobre una supercarretera que fue concesionada a ICA cuando la construyó y ese tramo se le dio, para el Tren Maya se le dio a ICA también porque va sobre la supercarretera ampliando la misma. Bueno, hubo un momento en que se planteó la posibilidad de hacer una reconsideración del tramo, no llegar a Cancún directamente de Izamal, sino bajar por Valladolid hasta Tulum, pasando por Cobá, ¿no? Y después subir un ramal a Cancún. Entonces se iniciaron esos trabajos de prospección de ese tramo desde Valladolid a Tulum, pasando por Cobá, y empezaron a avanzar todas las empresas contratadas sobre la medición del suelo, etcétera, todos esos trabajos de prospección. El INAH se enteró de que lo estaban haciendo, ¿verdad? O unos compañeros arqueólogos se enteraron, le avisaron al responsable, y el responsable, pues luego avisó al INAH, y se tuvieron que detener sus trabajos porque no estaba presente el instituto. Resulta que esa zona, ¿verdad? La zona de Cobá, tiene 80 kilómetros de diámetro, la zona arqueológica. Entonces, por donde pasara, ya fuera por el derecho de líneas de alta tensión o la carretera, iban a haber una destrucción terrible. Entonces, el Fonatur detuvo eso, tuvo que pedir permiso a Lina para meter un proyecto para que fuera acompañado y tuvo que regresar al tramo de ir hacia Cancún y luego bajar. Entonces, estamos hablando de que esa zona, ¿verdad?, ya tenía su conflictividad a partir de ya el avance de estos proyectos que no se le quiso dar la información al instituto y a los antropólogos, por supuesto. Y empezaron los trabajos, desde que se dieron las concesiones, empezaron los trabajos sin la presencia del INAH. El INAH entró tarde a su trabajo. Y entró tan tarde que muchos antropólogos tuvieron que trabajar en condiciones terribles porque estaba en el apogeo de la pandemia, en ese sentido. Entonces, estábamos asistiendo a un proyecto, ¿verdad?, que va cambiando conforme a los intereses, en ese sentido. El tramo 5 cambió, efectivamente, la ruta era de Cancún a Tulum sobre la carretera. Es una carretera amplísima, es una supercarretera, y así como lo están haciendo de Valladolid a Cancún, ampliando un carril de la supercarretera para poder por ahí meter, o dos carriles para poder meter por ahí el terraplén, lo iban a hacer igual acá de Cancún a Tulum. ¿Y qué pasó? Que los empresarios hoteleros y de empresas turísticas y otros más dijeron pues que le iban a resultar afectados no solamente sus propiedades, sino que también iba a hacer un caos del tráfico, etcétera. Y eso obligó a la modificación de ese trazo, porque además, por otro lado, iba a ser en función de un segundo piso, porque ahí precisamente, por esa situación de que existe un sistema de río subterráneo, un acuífero subterráneo inmenso, cavernas, etcétera, y la carretera que existe desde Cancún hasta Chetumal, pasando por Tulum, Río del Carmen, etcétera, ha ido afectando precisamente toda esa situación y ha habido una gran cantidad de asentamientos y derrumbes, ¿verdad? Pues entonces ahí va a ser un segundo piso, pero eso se opusieron los hoteleros y los dueños de todos esos terrenos, que inclusive hasta se habló de una expropiación y dijeron, no, sí vamos a ceder. Sin embargo, se tuvo que modificar para pasar en una parte sobre el derecho de vía de las líneas de alta tensión, sin un análisis
de los que se llama manifestación de impacto ambiental. No hay. Supuestamente Semarnat permitió que se avanzaran los trabajos desde Palenque hasta Samal sin la Bueno, y ambiental. eso que tú señalas, hoy mismo lo aceptan la Secretaría de la Defensa Nacional y Semarnat, que no hay una manifestación, investigación de impacto ambiental. ¿Y eso a qué consecuencias traerían, querido Juan Manuel Sandoval? Mira, hay dos tipos de este tipo de manifestación de impacto ambiental. Una es precisamente el impacto que tendría sobre el ambiente, la naturaleza, la vegetación, etcétera, etcétera. Y el otro se llama de análisis de impacto social. ¿Qué impacto va a tener sobre las comunidades, ¿no? Dentro de eso no se tiene muy considerado la cuestión del patrimonio. Las manifestaciones de impacto ambiental no involucran la cuestión del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico así explícitamente. Pueden incorporarse, pero no las hay. Entonces, si no existe una manifestación de impacto ambiental que diga qué impacto va a tener y proponga soluciones, es decir, cómo paliar, cómo establecer mecanismos que amortigüen ese impacto, pues si no lo hay, ¿cómo se puede avanzar? Y en este caso no lo había. O sea, al principio se dijo que porque ya había derecho de vía, no había necesidad de eso. Después se propuso una manifestación de impacto ambiental muy genérica, ¿verdad? Que tampoco ha tenido consecuencias. Y acá, esto fue para el tramo que supuestamente ya estaba considerado de derecho de vía. Acá no existe tal. Y hay una cuestión importante. Aún dentro de los tramos o de las secciones de derecho de vía, el gobierno ha tenido que hacer modificaciones. Se logró, por ejemplo, en Campeche, por parte de un colectivo que se llama Tres Barrios, de unas comunidades de 3 barrios que son antiquísimos. Esos barrios fueron creados en el siglo XIX, en los barrios de Campeche, donde está San Francisco, está Ermita, etcétera. Hay casas del siglo XIX ahí, y el ferrocarril de los 30 pasó en medio de esos barrios, dividiendo familias, casas, etcétera, cuando podía haber pasado atrás de los barrios, porque atrás de los barrios había terrenos muy grandes, pero eran propiedad de las haciendas de la clase alta, de la clase divina, ¿no? De la casta divina, y no se quisieron tocar, pasaron por esos barrios y ahora quisieron nuevamente pasar por ahí el tren y quisieron desplazar 500 familias, inclusive argumentando que eran invasores cuando había gente que tenía sus documentos desde el siglo XIX y casas históricas que podían haber sido destruidas. Ahí compañeros nuestros intervinieron para un amparo que logró que se desviara el tren. El tren ya no pasó por ahí, tuvo que dar un rodeo en Campeche, igual pasó en Mérida. Entonces, ¿podemos decir que estamos como en años anteriores favoreciendo a los ricos y perjudicando a los pobres? bueno, pues ese es muy genérico. Yo sería más específico. La idea es favorecer al capital transnacional en detrimento de las clases populares y de otros sectores. Para nosotros, como te decía al principio, analizar el Tren Maya no puede verse aislado de analizar el contexto general, porque el mismo Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 dice que es un reordenador territorial, y eso implica la articulación con otros megaproyectos turísticos, de puertos, aeropuertos, de proyectos agroindustriales como son la siembra de soya en grandes extensiones por parte de los menonitas, las grandes granjas porcícolas que están mandando producción a China y otros lados, contaminando gravemente, etcétera, etcétera, y sobre todo el gran desarrollo inmobiliario de alta plusvalía del norte de Mérida, así como el desarrollo de grandes puertos, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros planteamos desde nuestra perspectiva y como proyecto de investigación que tenemos es que se trata de la construcción de zonas específicas de intensa acumulación, tanto a la península de Yucatán como el corredor interoceánico, donde los gobiernos, y eso pasa en todo el mundo, donde los gobiernos tienen la obligación de crear la infraestructura jurídica a través del Tratado de Aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de decretos, de leyes, etcétera, de infraestructura física, que son supercarreteras, puertos, polos industriales, etcétera, aeropuertos, y de infraestructura de seguridad y militarización para proteger toda esa infraestructura.
¿En función de qué? En función de la expansión del capital transnacional. ¿Qué capitales están planteando llegar ahí? Pues ya están ahí, los grandes capitales transnacionales del turismo, que van a llegar grandes capitales de los hidrocarburos, explotando el petróleo ahí en el Golfo, que el mismo tren va a transportar hidrocarburos, principalmente gasavión, para todos los aeropuertos, donde van a incrementarse la llegada de turistas, empezando por Palenque, no se diga Villahermosa, no se diga Minatitlán, también Campeche, Mérida, el nuevo aeropuerto, bueno, Cancún, el nuevo aeropuerto que van a construir los señores militares en Tulum, Chetumal, etcétera, los puertos marítimos de Progreso, o los de Cozumel, donde llegan miles de cruceros con millones de turistas. Al año, antes de la pandemia, estaban llegando 5 millones de turistas a la península de Yucatán, con una población de 3 millones. Devastaron la isla de Holbox. Han destruido los arrecifes, han destruido. ¿Y qué dejan? Nada, porque todo se lo llevan las empresas navieras, claro, los turistas. Y el salario de los servidores ahí pues es raquítico, y incluso no tienen a veces ni las prestaciones de ley. Pues son muchas cosas, pero esperemos que alguien del gobierno de la 4T te escuche, mi querido doctor Sandoval, porque tu opinión es precisa, fundada, investigada y puesta en la mesa, y ya después nos podrá decir, no, pues es que es un actor, es que es un cantante, es que es quién sabe quién el que está en contra de eso, sino los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los cuales tú tienes desde hace muchos años presencia, y te agradecemos mucho tus comentarios sobre el famoso Tren Maya y lo terrorífico que va a pasar por ahí, que pues algunos ya no lo veremos, pero aquello que era una joya mexicana seguramente tenderá a desaparecer. Muchas gracias, Juan Manuel Sandoval, por tu servicio, y estamos a tus órdenes. Muy amable, muchas gracias. Y muévete pa'lante, arrástrame contigo, acércame a la tierra, alúmbrame el camino, pélame la piel, cruda y roja y viva, jala con fuerza, desinféctame la vida, dame otra dermis, me incomode con la mía, que me tape bien, lo de adentro que hace frío. Y muévete pa'lante, arrástrame contigo, acércame a la tierra, alúmbrame el camino. Tierra pa'lante, 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 pa'lante los pasos, pa'lante, pa'lante, y tierra pa'lante, 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 pa'lante los pasos, a la orden abrazos, y tierra pa'lante, 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 pa'lante los pasos, pa'lante, pa'lante, y tierra pa'lante, 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 pa'lante los pasos, a la orden abrazo. Y dime lo que hacer porque no puedo ver, y dime dónde andar para no caer, y dime cómo huele porque ya no sé, y dime si empieza a reír, y dime cuando vienes que la hora se me fue, dime quién es porque ya no sé, dime si me cambio que está todo al revés, y dime si empieza a reír. Agradecemos al doctor Juan Manuel Sandoval Palacios su tiempo para compartir sus conocimientos de la zona. Compleja y polémica la construcción del Tren Maya, sobre todo cuando se inició la construcción y no se tomó en cuenta la demanda de un grupo de investigadores que hicieron estudios al respecto. Esperemos saber qué sucede con este asunto. En la música escuchamos la rola de folk tropical titulada Pa'lante, de Salomón Beda, cantante colombiano. Es momento de escuchar nuestro reportaje. Adelante. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. Un año ya de la tragedia de la línea 12 del metro.
Este 3 de mayo se cumplió ya un año de la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro, que causó la muerte de 26 personas y más de 100 heridos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, refrendó el compromiso de su administración para otorgar justicia para las víctimas, al tiempo que aseguró que solamente se pondrá en operación la línea 12 del metro hasta que exista una completa seguridad en su funcionamiento. A un año del colapso del viaducto elevado, la mandataria capitalina consideró que para que haya justicia se requieren sanciones, pero sobre todo reparar el daño y garantizar la verdad sobre los hechos a toda la sociedad. Claudia Sheinbaum externó que nada sustituye la pérdida de un ser querido y la obligación de la autoridad es estar cerca y cumplir a cabalidad y de forma expedita con la ley de víctimas y otorgar todo el apoyo necesario para facilitar el proceso de reparación integral. La jefa de gobierno explicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que en vez de emprender un largo camino de juicios, era necesario facilitar el proceso de reparación integral para las víctimas y sus familiares, estrategia legal que permite el propio sistema penal. Por ello, desde el primer momento, hablé personalmente con las familias que lamentablemente perdieron un ser querido y con las que fueron afectadas. Cada familia tiene hasta hoy un servidor público que atiende sus necesidades de forma cercana y humana, y han recibido una indemnización económica por parte del metro, apoyo económico por parte del gobierno, así como becas, vivienda y empleo, y apoyo económico de un fondo establecido por la Fiscalía. Nada sustituye la pérdida de un ser querido, pero nuestra obligación es estar cerca y cumplir a cabalidad y de forma expedita la ley de víctimas, y establecer y otorgar todo el apoyo necesario. La jefa de gobierno señaló que las indagaciones judiciales siguen su curso y también se ha avanzado en las acciones para el reforzamiento y rehabilitación de la línea 12 del metro. Hay procesos penales contra personas físicas y morales que aún continúan y algunas víctimas que han decidido seguir con sus juicios, están en su derecho. Hasta ahora, todas las empresas constructoras han apoyado en el reforzamiento y rehabilitación de la línea de forma incondicional. En lo que se refiere al tramo elevado metálico, se desarrolla un proyecto ejecutivo que ya se encuentra muy avanzado. Este ha requerido de nuevos desarrollos científicos y tecnológicos para garantizar la seguridad de la línea. Conozco perfectamente la urgencia por recuperar el funcionamiento de la línea 12, largos trayectos que realizan personas que viven en Tláhuac. Este proceso ha tomado más tiempo del que hubiéramos querido debido a su extensión y a su complejidad. La mandataria capitalina expresó su solidaridad con las víctimas y reiteró su compromiso de no descansar hasta tener en operación la línea 12 del metro con completa seguridad. Para la reanudación del servicio de la línea 12 del metro, que se tiene proyectado ocurra este año, Claudia Sheinbaum expuso que el objetivo es que los usuarios estén seguros y se estará informando cada semana los avances de la reparación integral. En lo que respecta al tramo subterráneo, señaló que se inició su rehabilitación integral, mientras que para la operación de los trenes ya se obtuvieron los certificados de operación segura y correcto mantenimiento de todo el parque vehicular. A un año de la tragedia de la línea 12 del metro, la Fiscalía de la Ciudad de México precisó que la indagación judicial busca imputar responsabilidad contra 8 personas y 2 representantes de personas morales por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos. La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, afirmó que después de una investigación exhaustiva, se concluyó que el derrumbe del metro ocurrido el 3 de mayo de 2021 fue originado por errores en su construcción y el diseño presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra.
La fiscal capitalina detalló que se han firmado acuerdos reparatorios con el 90% de las personas que sufrieron lesiones y de los familiares de las personas fallecidas por el colapso del tramo elevado. Cuando se llega a la verdad mediante una investigación científica y profesional, se garantiza el acceso a la justicia. Se pone en el centro a las víctimas, se logra la reparación del daño y la garantía de no repetición. No existe ni impunidad ni olvido. Tradicionalmente, se piensa que la justicia consiste únicamente en cárcel para quienes deben ser sancionados. Sin embargo, se ha demostrado que para lograr una verdadera justicia debemos empezar por las personas agraviadas, por las víctimas. Eso es lo que conocemos como justicia restaurativa. Un proceso que finca responsabilidades, pero que sobre todo piensa en las víctimas. Para que haya justicia se requieren sanciones, sí, pero sobre todo se requiere reparar el daño y ofrecerle verdad a la sociedad. Hasta ahora, al menos un grupo de 12 víctimas siguen sin aceptar el acuerdo reparatorio y han impulsado un nuevo peritaje donde se señala que el accidente de la línea 12 del metro se produjo debido a una combinación de fallos en el diseño de la obra, la construcción y deficiencia en el mantenimiento. La conclusión de este estudio apunta a responsabilidad contra las empresas vinculadas en la construcción y las administraciones responsables de la circulación de este tramo del metro. La tragedia de la línea 12 del metro, a un año del accidente, fue utilizada por la oposición del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México con fines políticos y nuevamente acusar al gobierno de Morena de ser responsable de los hechos. Los opositores copiaron a víctimas de otras tragedias, como los 43 normalistas de Ayotzinapa, los feminicidios y la muerte de los infantes de la guardería ABC, para también colocar un antimonumento en memoria de las víctimas del accidente de la línea 12 del metro. Pero más allá del lucro político con la tragedia del metro, lo innegable es que hace ya un año el accidente de la línea 12 del metro afectó y cambió la vida a las víctimas y sus familias, quienes con ningún dinero del mundo o acuerdo reparatorio podrán recuperar la tranquilidad perdida. Pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer, tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. Sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No, no le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder. Así es, ninguna cantidad de dinero le devuelve a las familias los seres queridos que fallecieron hace un año en el accidente de la línea 12 del metro. Aún así, que se indemnice conforme a la ley, además que se castigue a los responsables y que cuando se reactive la operación sea totalmente segura. En la música escuchamos al chileno cantante y compositor Pedro Antonio Barahona Venegas, mejor conocido como Tata Barahona, con su rola No le entregues el poder. Esperamos sus comentarios a través de un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15 o marque nuestra línea telefónica
55 41 55 1060. Continuamos en Datos y Hechos. Ahora damos paso al comentario semanal. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. El aborto y la liberación de las mujeres. Hay un cartel en la casa de mi hijo Alejandro donde Pedro Infante y Jorge Negrete están con los ojos desorbitados y el texto arriba de ellos dice: el aborto es únicamente decisión de las mujeres. Es cierto, aunque cuando ellas toman la determinación en dicho caso, nosotros debemos, sin chistar, acompañarlas en todo el proceso de muy diversas maneras. Esto viene a cuento porque en Estados Unidos trascendió un borrador de la Suprema Corte, aparecido en el sitio político, que en febrero la mayoría de los integrantes apoyó la anulación del histórico caso de 1973, Roe versus Wade, que posibilitó la legalización del aborto en todo el país. Al principio no estaba claro si esto se aprobará, ya que casi siempre hay modificaciones, pero la composición actual del Tribunal Máximo es de 6 conservadores contra 3 liberales, por lo que el cambio es posible. Asunto que para The New York Times se trata de una revuelta derechista sin precedentes. Eso también anularía el juicio de Dobbs versus el Comité de Salud de las Mujeres en Mississippi, que posibilita el aborto hasta las 15 semanas de embarazo. Ello se hace con el viejo criterio de que cada estado decida si permite o restringe los abortos, siendo que estamos en una de las épocas más regresivas en la vida estadounidense, donde la famosa democracia gringa está en franca decadencia. Según los conservadores, es hora de hacerle caso a la Constitución y devolver el aborto a los representantes del pueblo. Es decir, que unos cuantos decidan sobre la mayoría de mujeres que incluso han logrado poner en la agenda del país vecino la sanción a los violadores, entre ellos al famoso Harvey Weinstein, un productor que abusó de muchas que estaban en el espectáculo, incluidas famosas. Ahora se quiere limitar un derecho de las mujeres por una iniciativa del juez de la Suprema, Sam Alito, propuesto por George W. Bush. Y el caso se pretende votar a fines de junio o principios de julio. No hay que olvidar que con Donald Trump llegaron a la Suprema Corte Amy Coney Barrett, quien sustituyó por muerte a la progresista Ruth Bader Ginsburg, considerada no obstante su edad la heroína pop. Y también llegó Brett Kavanaugh, acusado en diferentes ocasiones de abuso sexual. Trump incluso descalificó, cuando era presidente, al juez Gonzalo Curiel de California por su origen mexicano, el cual investigó la estafa de la que era la Universidad Trump, una falaz institución de educación superior como hay muchas. Para Joe Biden hay que estar preparados y rechazar el asunto, sobre todo invocando la enmienda 14 contra la interferencia del gobierno en cuestiones personales. Invocó Biden que el derecho de una mujer a elegir es fundamental en la democracia y señaló que está preparado para lograr un Congreso en noviembre acorde con los ideales estadounidenses. Ya que el descrédito de Biden, la inflación más grande en los últimos 40 años que vive el país de las barras y las estrellas,
y la pujanza que hay de los republicanos, quienes están aliando a Trump para lograr mayoría en las próximas elecciones, muestra un panorama negro. Tanto que en su más reciente artículo, Leon Krause, el Universal del 2 de mayo, señaló que en Georgia el mandatario demócrata Brian Kemp puede salir derrotado por el republicano David Perdue, quien ha radicalizado su discurso para acercarlo a las ideas maniqueas de Trump. Y es que según Jung-Chul Han, el gran teórico coreano, en su reciente libro Infocracia, Trump, el primer presidente con Twitter, trocea su política en tweets. No son visiones, sino informaciones virales las que los determinan. Como lo más reciente que dijo, dobló a México en el tema migrante. Y eso es lo que determina hoy en la política, lo que permitirá continuar sumando triunfos a los conservadores. Por cierto, no obstante que el 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación aprobó el aborto, esta medida no está reglamentada en 28 de los 32 estados del país. Solo en la Ciudad de México, 2007, Oaxaca, 2019, Veracruz e Hidalgo, 2021, ya está aceptada por los congresos locales, por lo que se requiere hacerlo en todas las entidades del país. Necesitamos que las mujeres ya no sean objeto de manipulación, sino de respeto, apoyo y aliento en todas las causas por las que luchan. Yo deambulo sin rumbo por el mundo, voy buscando en silencio el equilibrio, respetando mi tiempo. Mis ancestros me guían, enraizando los pies, soy presencia y conexión. Respetando mi tiempo, mis ancestros me guían, enraizando los pies, soy presencia y conexión. Soy mujer salvaje, serena, danzante, percibiendo los ciclos que viven en mi interior. Y te miro y me miro en ti, y me cuido y te cuido así. Reconozco mi sombra y la abrazo con gratitud. La Magara que descubrí es la savia que habita en mí. Somos cueva, semilla, bosque, océano y calor. Yo venero mi cuerpo dulcemente. Mis arrugas son tiempo en movimiento. Ni me corto las puntas, ni aprieto los dientes. Con el pecho abierto camino bajo el sol. Ni me corto las puntas, ni aprieto los dientes. Con el pecho abierto camino bajo el sol.
Esperemos que no se dé el cambio en la legislación de Estados Unidos a favor de la suspensión del embarazo o aborto legal. Eso sí sería un retroceso muy grande. Estemos atentas y atentos a lo que suceda. En la música escuchamos al Cuarteto de Mujeres Mágara interpretar su rola La Mágara, de Amanda Fernández Bartolomé, Caitlin Vandermas, y ellas dicen: escribimos canciones con el deseo de generar una revolución y transformación diaria como pequeños actos cotidianos. Esperamos sus comentarios, por favor envíelos a través del WhatsApp al 5512 3329 15 o llame al 55 41 55 1060. Ahora le invito a escuchar lo que sucede en el otro lado del mundo. Adelante. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father. Manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Filipinas, la democracia fingida. Durante el pasado siglo XX, la democracia se convirtió en la forma de gobierno preponderante en prácticamente todo el mundo. En algunos países, como es el caso de la República de Filipinas, llegó de manera poco ortodoxa. En 1898, entre España y los Estados Unidos se libró la llamada Guerra Hispano-Estadounidense, la cual marcó el primer paso de los americanos hacia su conversión en el poder hegemónico mundial y que, también, plasmó la evidente decadencia del Imperio Español, que con la derrota se desprendió de sus últimos dominios de ultramar, entre ellos Filipinas. El país asiático, un enorme archipiélago conformado por 7.600 islas, es uno de los más diversos del mundo y su ubicación lo hace susceptible a ser codiciado, históricamente, por las grandes potencias del orbe. Ahí fue donde Estados Unidos impuso su cultura desde principios del siglo pasado. Una de las cosas que los estadounidenses supuestamente le legaron a los filipinos fue la democracia, pero esta ha sido más una fachada para tapar autocracias y no un verdadero sistema para empoderar al pueblo filipino. Entre los muchos políticos derivados en déspotas que marcaron la historia del siglo XX, no se puede echar en saco roto el nombre de Ferdinand Marcos. El abogado transformado en presidente, gobernó Filipinas durante poco más de 20 años, entre 1965 y principios de 1986, donde pasó a ser uno de los líderes más corruptos y autoritarios de su tiempo. Se estima que detuvo ilegalmente a más de 80,000 personas y que tomó más de $10,000 millones del erario público durante su estancia en el poder. A pesar de su catastrófica presidencia, su legado político sigue aún vivo. Su hijo, Ferdinand Marcos Jr., un apologista del régimen de su padre, es el favorito para llevarse las elecciones presidenciales del próximo 9 de mayo. Un tufo a un terrible pasado envuelve a la República de Filipinas. Sin embargo, el panorama no es tan simple para los seguidores de Marcos Jr. Leni Robredo, la única mujer con posibilidades reales de convertirse en presidenta de Filipinas en la presente elección, es la llama de esperanza de una juventud cansada del gobierno de Rodrigo Duterte, el cual ha estado marcado por un muy polémico uso de mano dura y un terrible manejo de la pandemia. Leni Robredo, actual vicepresidenta de Filipinas, cargo que es elegido con independencia del presidente, ha sido la voz cantante de la oposición en un país marcado por la violencia e intransigencia del gobierno de Duterte, cuyos 6 años de gobierno han estado marcados por miles de muertes derivadas de la llamada guerra contra el narcotráfico. Robredo promete transparencia, prohibir la pena de muerte y empoderar a la mujer en un país que parece enamorado con las propuestas autoritarias de personajes como Marcos y Duterte. La pregunta es: ¿los 65 millones de filipinos con derecho a voto elegirán un futuro distinto o seguirán dando espaldarazos a una democracia fingida que solo ha encumbrado cleptócratas y sanguinarios en un país donde habitan más de 100 millones de almas? La recomendación de esta semana es Nada es privado,
documental de Netflix que ahonda en la polémica sobre el manejo ilegal de datos personales por parte de Facebook y la consultoría política Cambridge Analytica para favorecer campañas de radicales de derecha en todo el mundo. Este documental muestra, de forma inquietante, lo fácil que llega a ser convencer a millones de personas de votar a conveniencia de las grandes plataformas de redes sociales y de sus aliados. Gracias por su valioso tiempo, querido Radio Escucha. El siguiente viernes nos escuchamos por aquí. Pilipinas, lupain ang ginto't bulaklak, pag-ibigan sa kaniyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kaniyang ulit at ganda, bayang ko, binihag ka, nasadlak sa isa. Veamos qué deciden los 65 millones de votantes filipinos y si realmente quieren modificar todas las arbitrariedades y abusos de los mandatarios anteriores y de los candidatos que representan lo mismo. Estemos a la expectativa de lo que suceda. Y en la música escuchamos la canción Bayanco, escrita por el general revolucionario José Alejandrino, interpretada por el coro de hombres y mujeres filipinos. Llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Que tenga muy buena tarde. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Muchas gracias por su escucha y lo esperamos el próximo viernes a la misma hora. Descanse y disfrute del fin de semana. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables. Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.